Hoy vamos a estar hablando de Dogecoin y por qué puede ser la oportunidad de nuestras vidas para hacernos millonarios. No, no nos vamos a hacer millonarios. Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Cripto Degenerados. Con ustedes el Iguano, nos acompaña el Cripto Tavo. Este es el episodio número 20, señores. Vamos a estar hablando hoy de Dogecoin o Dogecoin, pero antes, suscríbanse. Si les gusta Suscríbanse, Dogecoin, comenten, si no les gusta corazoncito. Dogecoin, se suscriben. Se suscriben a ver si viene una buena después para ustedes. Like, escriban comentarios, qué les parece el canal, si les gusta cómo vamos, si no, si tienen una mejor idea que implementar, lo pueden poner en los comentarios. Nosotros acá no somos asesoría financiera, somos dos usuarios de internet que nos encanta las criptomonedas y queremos compartir lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, empezamos. Dogecoin. Empiezo con la página de MyDoge. Básicamente, ¿Cómo pasamos de aquí de Bitcoin a esta moneda? A este shitcoin. papi, respetar, porque Dogecoin para mí Ajá, va a ser la ajá. tercera grande. O sea, vamos a tener a Bitcoin como el gran store of value mundial. Cuando el mundo cambie de las finanzas tradicionales a cripto, Dogecoin va a Ujú. ser posiblemente la moneda de intercambio mundial. O sea, es la moneda que se va a estar usando para comprar verduras, para pagar el transporte, si te tomas el metro, para ese tipo de cosas del día a día. Vas a comprarte un café. Pero nosotros vamos también a mirarlo como inversión. ¿Por qué nosotros vamos a poner dinero en Dogecoin? Porque yo pienso que al poner dinero en Dogecoin vamos a tener una ganancia. Entonces, primero que todo, ¿Será que este bull market si llegamos a un dolita? para mí vamos arriba de $1. Y allá voy. Primero, el mercado de Dogecoin todavía es muy pequeño. Solamente son 22 mil millones de dólares, casi 23 mil millones de dólares el día de hoy. Estamos a 0.15 centavos. Ujú. Nuestro all time high de Dogecoin fue 0.70. Solamente por llegar al precio máximo que hemos llegado en Dogecoin, podemos agarrar 5x. 5x. Sin Ujú. mucho esfuerzo. Solamente llegando al precio máximo del bull market anterior. Pero Ujú. lo vamos a comparar Dogecoin con Ethereum, que no creo que lleguemos a lo que es Ethereum, pero Ujú. Ethereum tiene 450 mil millones de market cap. O sea que Dogecoin es sumamente pequeño si lo comparamos con Ethereum. Para Ok. darte más perspectiva, si nosotros llegamos a tener el market cap de hoy en Dogecoin, cada Dogecoin costaría $3 Se, 17 se centavos. retira Manuel, se Una retira Manuel. No locura. lo vemos más en el Una programa más locura. nunca. No, yo me busco amigos mejores que vos. Mejores. Como diría un comediante, el Conde del Guacharo. Llegaríamos a $3. Claro, todo esto son sueños, porque el all time high fue de 0.70. Yo Ok. pienso que vamos a llegar en este bull market a más de $1, haciendo que Doge pueda llegar a 10x. No fácil, pero yo pienso que sí puede llegar a 10x. ¿Por qué piensas tú que puede llegar ¿Por qué eso? pienso yo que puedo llegar a ¿No? 10x? Primero, por lo que hablé, tenemos un market cap muy pequeño. Solamente con llegar al Ujú. all-time high anterior, 5x. Pero Ujú. vamos a pasar al all-time high. ¿Y por qué creo yo que vamos a pasar al all-time high? Por una persona que se llama Elon Musk. Es el que nos va a llevar a la luna en los cohetes de SpaceX. La luna financiera nos vamos a ir. Bueno, pero en Porque realidad él tiene un cohete que se llama Doge, no creo, tiene un él cohete, tiene tiene Doge. uno, Él dos, tiene Doge sí. adquirido. Elon Musk está invirtiendo en el desarrollo de Dogecoin para dos cosas. Bueno, para una Ujú. cosa. Aquí está una noticia en Binance, en el diario. Él quiere integrar Dogecoin a la futura wallet o billetera que va a tener Twitter, que ahora se llama X.com. Él ha dicho que va a salir este año y eso va a ser un mega bump para Dogecoin. Ya por ahí, si nada más Elon, al tirar este tweet, que ni siquiera fue un tweet de él, fue un retweet de alguien que se llama Doge Designer. O sea, el tweet no se trata de Dogecoin. Simplemente lo tuiteó una cuenta que se llama Doge Designer y Elon lo Ujú. retuiteó. Solamente por hacer ese retweet, Dogecoin pumpeó de 0.08 a 0.20. O sea, hizo 3x. Solamente por un retweet de una cuenta que se llama Doge. O sea,
O sea, nada más por ahí. Imagínate cuando el tipo diga que va a integrar Que está Doge en integrado, o que está X. integrado, pues porque se supuestamente lo está 10X, o haciendo, sea, ¿no? yo veo una locura de X. Yo no sé, a lo mejor soy muy fan de esto, pero yo veo, o sea, 3X va a ser corto a lo que nos viene. Entonces, repito, Elon va a integrar Dogecoin a X.com. Aparte, Elon está invirtiendo para integrar la red de Dogecoin a la red satelital de Starlink para que no necesites internet para hacer transacciones con Dogecoin. Obviamente, todo se empieza a engranar. Tener X, Ujú. .com, Dogecoin como red de pago y todo esto entrelazado con Starlink. La gente no va a necesitar pagar internet. Esto está dirigido para los países del tercer mundo, África, el sudeste Esto, o asiático. sea, te voy a decir algo, tiene bastante sentido el plan, ¿no? Este episodio se debería llamar los rumores Ajá, de Elon. los rumores de Elon. Claro, porque ¿qué pasa? Por eso es que Elon en una entrevista dijo que qué opinaba de las cripto y qué opinaba. Ujú, Y él respondió, tú vas a estar seguro, así le dijo a la reportera, si tienes Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. Esas son las tres que tú vas a estar seguro invirtiendo tu dinero. Por eso es que yo veo en Dogecoin una oportunidad bastante buena, de bajo riesgo y muchísimo retorno en cuanto a ganancias, porque pienso que es un token a largo plazo. O sea, tú puedes invertir hoy y puedes conservar tu Doge a 10, 15 años, que es difícil en el mundo de las cripto tener esa visión a largo plazo. La mayoría de las cripto va a morir de aquí a 10, 15 años. ¿Cuáles van a mira, pero quedar? contame algo, ¿de dónde viene Dogecoin? O sea, ¿cómo se creó? ¿Es Ok, que Proof of Stake, Proof of es Work? proof of work. La primera altcoin es Litecoin. O sea, Ujú, al principio existía Bitcoin, nada más. La primera altcoin nace de una copia del código de Bitcoin y crearon Litecoin y modificaron las ujú, reglas. En Litecoin va a tener 4 veces más monedas, o sea, en vez de haber 21 millones, van a haber 84 millones. Y ujú, redujeron en un cuarto el tiempo de confirmación de los bloques. O sea que Bitcoin se confirma un bloque cada 10 minutos y en Litecoin ujú, se confirma un bloque en cada 2.5 minutos. Otro developer decidió hacer otro, en inglés se llama fork o en español ujú, bifurcación, copia. ujú. Decidió hacer otra copia de Litecoin, pero para simplemente jugar. Ese desarrollador pensó que nunca iba a tener ningún valor. Entonces agarró el código de Litecoin y lo volvió a copiar y lo volvió a modificar. En vez de que tengamos un bloque que se confirme en cada 2.5 minutos, vamos a tener un bloque que se confirma cada minuto. O sea, es el de estas tres, es el más rápido cuando se confirma, pero hizo otro cambio más. En Dogecoin no tenemos halving. Siempre se Ok. emite la misma cantidad de moneda. Lo tengo por O sea aquí. que para los mineros sería más interesante, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Para los mineros, siempre van a tener lo que se llama el Coinbase. O sea, siempre en los bloques de Dogecoin va a haber una porción que se va a crear de la nada y los mineros se la van a poder quedar. ¿Esto por qué se hizo así? Para garantizar que siempre los mineros tengan una ganancia. Por ejemplo, en Bitcoin, de aquí a unos 40 años, el nuevo Bitcoin que se crea, como Bitcoin tiene un valor máximo finito, los mineros no van a poder depender de este nuevo Bitcoin que se crea en cada bloque para toda la vida. Por eso es que en Bitcoin las comisiones de las transacciones van a aumentar o van a seguir aumentando con el tiempo, porque lo que se quiere es sustituir el Bitcoin que se genera del bloque a el Bitcoin que se le va a dar a los mineros para mantener la seguridad de la red por las comisiones. En Dogecoin nunca vamos a tener una transacción costosa. Dogecoin está hecho para que siempre nosotros podamos enviar y recibir Dogecoin casi que gratis. Por eso yo Ujú, los tengo en esta página. Esto es una wallet que se llama MyDoge. Es gratis, la pueden bajar en Apple Store o en el Google Play. Me gusta porque es excesivamente amigable. En esa billetera ustedes pueden descargarla y pueden crear un perfil. Ni siquiera tienen que guardar las 12 palabras porque la billetera se va a conectar a la nube de Apple o de Google y va a guardar su ujú. private key allí. Y los usuarios no tienen que hacer el proceso de guardar sus 12 palabras, sino que va a estar encriptada en la nube. No es la opción más segura. La idea es
hacerlo muy amigable, que tú en cuestión de pocos minutos ya tengas tu billetera lista para recibir y enviar dinero. Aparte de eso, en esta billetera puedes colocar tu nombre de usuario, o sea, el CryptoTavo puede ser, en vez de enviarte una Ujú. dirección larga de un montón de letras que no tiene sentido, como es en Bitcoin y Ethereum, en Doji tú envías dinero directo al usuario. En mi caso es @iguano, en el caso de CryptoTao puede ser el CryptoTao o en el caso de cada persona el nombre que decidan. Entonces es mucho más amigable el uso de las cripto y es una billetera no custodia, o sea que los fondos son de cada persona. Entonces Doji fue creada con ese pensamiento de jugar con esta tecnología que se llama criptomoneda Ujú. y enviar y recibir cripto de la manera más barata y más sencilla. Ahora, Doji es lo que se llama una meme coin. Ujú. O sea que su creador la usaba para chiste, para burlarse de las finanzas, para como un chiste. Luego salieron otras meme coin como Shiba Inu, como Pepe. Ahora hay una que se llama Bon. Gustavo ahorita le metió, ¿cuántos fueron? $20,000 a ¿cómo que se llama? Sí. A Panda. A Panda. Le metió 20,000 no, Sí, $20. sí. $20 a Panda. Entonces, esto es una tendencia que ya viene. Hay gente que le gusta es divertirse con la tecnología. No están pensando en esto de invertir o qué sé yo, sino que están jugando, enviándole a un amigo unos pocos centavos, a alguien en internet, le gustó alguna canción en internet y le dan un pequeño tip al artista. Para eso se inventó Dogecoin y todas estas meme coin, pero han sido tan populares que ahora son un negocio. Ahora se han vuelto hasta las más explosivas. Entonces, Dogecoin también se beneficia de eso. Cuando hacen pump, las meme coin también pompea Mm. Dogecoin. Mira esto. Aquí podemos ver que ya hay un satélite que se llama Doge 1 y fue pagado con la criptomoneda Dogecoin. Fue desarrollado por Geometric Energy Corporation y fue lanzado por SpaceX. O sea, ya tenemos hoy un satélite llamado Doge, pagado con Dogecoin, que está orbitando la Tierra y posiblemente vaya a ser integrado en esta red que Sí, va sí, a sí, eso tiene, facilitar. debe tener algún plan detrás de eso, debe tener algún plan. Entonces, para mí, todavía está pequeña, todavía es una moneda que tiene un market cap bajo, o sea, relativamente a las grandes. Tenemos a Elon Musk detrás, tenemos una red que no va a necesitar el Internet siendo desarrollada. O sea, tecnológicamente, Dogecoin se viene muy interesante. Entonces, bueno, ya esto es lo que yo quería compartir hoy. Dime qué piensas ahí en los comentarios. Si estás de acuerdo con que Dogecoin va a ser la verga triados. De ahí ya me diste FOMO, ya yo voy a comprar Doge otra vez. Ah, bueno, está bien. Déjalo en los comentarios si te parece que quieres invertir o no en Doge. Entonces, yo me despido. Espero que les crezca. Nos vemos. Adiós, pues. Bye.